Justamente hace unos días se dio a conocer que la incorporación de gente en los albergues de la Ciudad de México se había incrementado. Aquí mi compañero Alejandro González se lo compartió esta información. Y justamente para platicar sobre esto y sobre todo sobre cómo está trabajando la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, agradezco mucho a la secretaria justamente de Inclusión y Bienestar Social, la doctora Almudena Ceja, que nos tome la llamada. Doctora, bienvenida secretaria, un gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿cómo está este tema de el incremento de personas en los albergues de la Ciudad de México? Nos pareció un tema un tanto relevante por las causas que están dejando sus hogares, porque no pueden pagar una renta. ¿Cómo está apoyando la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a estas personas? Sí, creo que vale la pena hacer un recuento desde el inicio de la pandemia. Estuvimos atendiendo a las personas en situación de calle, seguimos atendiéndolas. Durante los primeros 2 meses se mantuvo una ocupación más o menos estable en el albergue que tenemos principalmente de entrada y salida, que está en Coruña. Y nosotros tenemos una capacidad instalada de 700 personas. Generalmente siempre estamos en unos 650 personas. Pero ya a partir como del segundo mes empezamos a ver este incremento y entonces llegamos aproximadamente a 700 personas. Por lo tanto, a partir de mayo aproximadamente, establecimos 2 albergues emergentes adicionales. Uno para hombres con colaboración de la alcaldía Azcapotzalco con el Deportivo Reynosa, para 125 hombres. Y otro también emergente, pero para mujeres, en uno de los espacios que nosotros ya tenemos, que se llama Villa Mujeres, pero pusimos un espacio adicional para 45 mujeres. La ocupación se ha mantenido ya con estos nuevos albergues emergentes, desde mayo se ha mantenido más o menos nuevamente estable, es decir, la ocupación del albergue transitorio que siempre tenemos está entre 650, 700 personas. Cambia diariamente porque, como sabes, la dinámica de la población que vive en situación de calle es muy cambiante. Es cierto. Y entonces todo el tiempo siempre ocupan el albergue todas las personas. Claro. Y después los albergues emergentes, estamos en el albergue de Reynosa con una ocupación de más o menos entre 95 y 100 personas de 125, y en el albergue de mujeres emergente de Villa Mujeres estamos en una ocupación entre 38, 42 mujeres de manera diaria. Esto se ha mantenido estable, esto ya no ha habido desde mayo, no ha habido un incremento. Yo diría que mayo fue el mes en el que tuvimos este mayor incremento, pero ahora se ha mantenido estable, es decir, todavía estamos abajo de nuestra capacidad instalada, afortunadamente, para quienes quieran seguir requiriendo estos servicios. Claro, doctora, también adicional a esto, el trabajo que ha hecho durante prácticamente todo este año la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social para atender el tema de pandemia, ha sido muy importante, desde los comedores comunitarios hasta justamente la atención a asilos, etcétera, etcétera. Para hacer un resumen en retrospectiva de estos primeros, prácticamente de casi todo este año, 9 meses, 8 meses de trabajo, ¿cómo lo podríamos resumir o cómo podríamos hacer, explicar a la gente el trabajo que se ha hecho durante estos meses de este 2020, doctora? Con mucho gusto. Mira, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social no ha dejado de hacer su trabajo regular, que es la atención a todos estos grupos de atención prioritaria. Eso se ha mantenido como uno de los servicios esenciales, porque precisamente son población en situación vulnerable, y tanto atención a personas mayores, atención a personas en situación de calle o atención en personas que se ven afectadas por desigualdad y pobreza, como es en los comedores sociales. Eso es el trabajo regular, se ha mantenido, se ha reforzado con las medidas sanitarias que nos han indicado ya las autoridades sanitarias y siguiendo todo el protocolo. Es decir,
Lo que cambió en esta atención regular fue que el equipo de trabajo adoptamos estas medidas de precaución con el equipo necesario para la atención. Se han seguido realizando las actividades y por otro lado se prestaron estos servicios de prevención a las personas en situación de calle. ¿Qué quiere decir esto? Toma de temperatura, observación de alguna sintomatología, servicios a través de nuestra unidad médica móvil in situ para atender a las personas que así tengan alguna sintomatología, provisión de gel, cubrebocas, toma de temperatura. Entonces, esa es una parte adicional. En los albergues que tenemos, en las casas, en los centros de asistencia e integración social, que tenemos 10 albergues en los que viven aproximadamente 1,950 personas. Desde el principio de la pandemia se instalaron medidas estrictas de entrada del personal. No se permite la entrada a ninguna persona externa, solamente al personal, pero además el personal tiene que también cumplir con un protocolo de entrada y salida para evitar ser propagadores de algún tipo de contagio. Y dentro, para los residentes, pues se hace toda la revisión 2 veces al día de toma de temperatura, identificación de síntomas, para ver si existe alguna posibilidad de de una sintomatología que pudiera indicar que estamos ante un posible contagio, pues entonces actuar inmediatamente. En los comedores lo mismo, se siguió atendiendo en todos los comedores, con todas estas medidas, sana distancia, cubrebocas y comida para llevar. Y especialmente en comedores cambió la situación porque, como saben, dentro de la modalidad de comedores públicos hay una modalidad que se llama comedores emergentes. Los comedores emergentes se activan precisamente en una emergencia, ya sea una emergencia social o una emergencia natural. No teníamos este año comedores emergentes instalados, precisamente pues en enero todavía no teníamos esta situación, pero a partir de la pandemia hoy en día, además de los comedores que ya tenemos 21 comedores emergentes adicionales, solo exclusivamente atendiendo la pandemia. Estos comedores son públicos y se atiende al día, estamos aproximadamente en unas 10,000 raciones diarias que son gratuitas para todo aquel que lo necesite en 47 puntos de la ciudad. Además están los comedores comunitarios que aproximadamente están sirviendo cerca de 55,000 comidas diarias con sana distancia y comida para llevar. Entonces es el trabajo regular, pero con el refuerzo en el marco de la pandemia. Claro. Si me permites, concluyo contándote que además a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar también se han implementado otro tipo de programas que sí tienen que ver específicamente con atender distintos aspectos de la pandemia. Por ejemplo, el seguimiento a asilos en la Ciudad de México. Son asilos privados, son 171 asilos a los que le damos seguimiento semanal y diario en los casos en los que se ha reportado algún tipo de sintomatología. Además, hacemos seguimiento también semanal a personas mayores que no cuentan con una red de apoyo social o familiar, y a estas personas mayores les damos acompañamiento permanente durante toda la semana. Tenemos un equipo de 200 personas del Instituto para el Envejecimiento Digno que da seguimiento, y esto es precisamente para pues darles acompañamiento durante esta época en la que tienen que estar en confinamiento y acercarles cualquier otro servicio que necesiten, ya sea medicamentos, no necesariamente medicamentos relacionados con COVID, pero medicamentos relacionados con alguno de sus padecimientos. Doctora, pues es un resumen que se dice muy rápido, muy breve, pero es el trabajo de casi 9 meses de este 2020 con una situación muy complicada, y la verdad es que las cifras que nos acaba de ofrecer pues dan cuenta de justamente este trabajo, y enhorabuena por todo esto, y pues todavía falta cerrar los últimos 3-4 meses de este año, y ojalá podamos más adelante volver a hacer este balance para fin de año. Doctora, secretaria, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ti, y bueno, pues con el compromiso de la ciudad de seguir atendiendo de manera prioritaria a todas estas poblaciones que se encuentran en algún tipo de exclusión
o desventaja o de pobreza. Entonces, bueno, pues claramente son un grupo al que tenemos en el radar, estamos preparados para asumir cualquier otro de los cambios que se vayan necesitando en la ciudad. Semana con semana hacemos una valoración de todo aquello que se va necesitando, pues para seguir cubriendo las necesidades de la gente y con el compromiso de atender tanto sus situaciones de salud como los efectos que ya estamos viendo está teniendo en términos socioeconómicos la pandemia, pues también para seguir proporcionando aquel apoyo que sea necesario, pues desde el punto de vista de atención social y cuidados. Doctora, le agradezco mucho y enhorabuena nuevamente por todo este trabajo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. La doctora Almudena Osejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.